proyecto de innovación Peques Jurásicos. En este video daremos a conocer sobre la aplicación de nuestro proyecto de innovación Peques Jurásicos, el cual va de la mano con la utilización de las TICs como herramienta para atacar una problemática en los alumnos de primer y segundo grado de educación preescolar en diferentes jardines de niños. Los estudiantes presentaban un área de oportunidad en el campo de formación académica de lenguaje y comunicación, enfocado hacia el área del lenguaje oral de los alumnos, tal como la falta de motivación e interés durante las actividades que realizaban. Asimismo, se presentará un diagnóstico de cada uno de los grupos. Después presentaremos la problemática y daremos a conocer los resultados y evidencias, y por último se dará una conclusión con nuevas propuestas innovadoras que hemos obtenido en base a nuestras experiencias durante las jornadas de observación y práctica docente. Primeramente, para identificar la problemática fue necesario llevar a cabo un diagnóstico basado en el contexto escolar de los jardines de niños durante la primera y segunda jornada de observación y práctica docente. La normalista Daniela Denise Díaz Herreras, quien hace sus prácticas en el jardín de niños Profesor Jonás García García en el grupo de segundo B, pudo observar que el grupo de 26 alumnos, de los cuales 14 son niñas y 12 son niñas, 4 de ellos son alumnos con necesidades educativas especiales. A pesar de ello, es un grupo inclusivo en el cual todos los alumnos conviven entre sí y se relacionan sin ningún tipo de exclusión o rechazo. En cuanto a lo académico, como fortaleza, el grupo cuenta con una muy buena asistencia de clases por casi la mayoría de los alumnos. Sin embargo, como área de oportunidad, una gran cantidad de ellos no ha desarrollado un buen lenguaje oral para su edad, ya que una parte de los estudiantes muestra desconfianza para comunicarse y la otra no tiene este problema y son muy comunicativos. Por último, por el lado personal, también como área de oportunidad, se presenta una gran cantidad de alumnos con un bajo control de las emociones y muy poco apoyo por parte de los padres de familia hacia el docente y hacia el jardín de niños en general. Esto debido a que es un contexto problemático y no hay buena respuesta por parte de la comunidad escolar. Se piensa que el plan de la situación didáctica fue planeado de manera muy innovadora, la cual logra atraer la atención de los alumnos y su interés para mantener la motivación del grupo hacia el tema de la actividad. La alumna Fernanda Yasmín Gutiérrez aporta que el grupo de primero A del Jardín de Niños Conchita Velasco Zorrilla, a cargo de la maestra Lourdes Damares Aguilar Nava, consta de 24 alumnos, de los cuales 2 de ellos presentan cierto nivel de autismo, lo que convierte al grupo en un entorno inclusivo hablando de características sociales. Los alumnos muestran en general cierta dificultad en la utilización del lenguaje para dialogar y para expresar lo que sienten, lo que saben y construir su propio conocimiento, por lo cual se considera que su principal área de oportunidad radica en que ellos puedan adquirir confianza para comunicarse y mejorar su capacidad de atención, así como enriquecer su vocabulario y motivarles a hacer uso de él en situaciones variadas. Cada uno de los alumnos presenta ciertos detalles en cuanto al núcleo familiar en el que se desenvuelven y el cual afecta directamente, positiva o negativamente, a su desempeño en el jardín de niños. La mayoría de los estudiantes cuenta con el apoyo de la mamá y algunos de ellos del abuelo o de la abuela por encima de los padres de familia. Asimismo, considera que la intervención con este grupo se llevó a cabo de una manera productiva y en cuanto a la innovación, se buscó siempre realizar actividades que motivaran visualmente y sensorialmente a los alumnos, tales como la manipulación de objetos, la sensación al interactuar con distintas texturas, observar y describir lo que observan en todo momento para ir reforzando el vocabulario que se les está planteando. La innovación se reflejó de manera más significativa el último día del proyecto, pues pudieron interactuar con ayuda de distintos juegos elaborados mediante presentaciones en los cuales se concretó de manera divertida y virtual el vocabulario que estuvieron adquiriendo y utilizando a lo largo de la semana. Por otro lado, Victoria Saraí Jaramillo Garza, practicante en el Jardín de Niños Alfonso Martínez Domínguez, ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, observó que el Jardín de Niños cuenta con los recursos inmobiliarios suficientes para el alumnado. La interacción de la directora con los docentes se basa en el respeto y la empatía. Los padres de familia están muy involucrados en el plantel, ya que realizan ayudantía en actividades a nivel jardín y a nivel grupal. La educadora Guadalupe Marta de la Garza Barrera está a cargo del grupo de primer grado y su interacción con los alumnos es buena, pero el grupo manifiesta una conducta poco favorable a la realización de actividades.
En cuanto a los alumnos, muestran interés por la lectura de cuentos, les motiva también expresarse mediante la música. Por otro lado, se les dificulta identificar características de objetos y describirlas, y se considera que esto se debe a la falta de situaciones didácticas enfocadas al campo de formación académica de lenguaje y comunicación. Socialmente, la interacción entre ellos es regular, ya que la mayoría muestra ese interés en trabajar con sus compañeros del aula y son poco autónomos. En cuanto a la enseñanza e innovación que se practica dentro del aula, la educadora nos apoya en las TICs como herramienta para su práctica docente, ya que la mayoría de las situaciones que propicia no son innovadoras y consisten en que los niños trabajen individualmente con materiales como hojas de máquina, algún dibujo alusivo a la situación didáctica, recortes de revistas, bolitas de papel crepé, pegamento y colores. Y por último, la alumna Daira Janet Vázquez Quiroga menciona que el Jardín de Niños Conchita Velasco de Zorrilla, ubicado en el municipio de Santa Catarina, ha detectado que en el Jardín de Niños todo el personal que labora en la institución suele ser muy unida. Existe un buen ambiente de trabajo y sobre todo los padres de familia están muy involucrados en todas las actividades de los alumnos. Las instalaciones están muy bien equipadas y cuentan con pantallas conectadas a internet y además con aire acondicionado permitiendo la comodidad de los estudiantes. La docente a cargo del grupo es muy dinámica y siempre trata de realizar actividades en donde los alumnos se involucren y trabajen de la mejor manera. Los alumnos son muy inteligentes, participativos, siempre tienen ánimo de trabajar, sin embargo se les complica el trabajo colaborativo. También no escuchan las ideas de los demás cuando quieren expresarse, les resulta muy difícil, puesto que no organizan bien sus ideas. Esto hace que se les dificulte la comunicación efectiva con los demás compañeros. En el jardín de niños, por las herramientas con las que se cuenta, es muy fácil para los alumnos trabajar con la tecnología. Sobre todo, es muy común para ellos que la educadora realice actividades utilizando videos de la plataforma YouTube para que los alumnos tengan un aprendizaje significativo. Sin embargo, se percibió que a los alumnos les gusta mucho manipular objetos tecnológicos, debido a que ellos comentan que en sus casas utilizan celulares o tablets. Por esta razón, la alumna Daira Janet decidió crear juegos para que los alumnos tuvieran un mayor acercamiento de las TICs y sobre todo, despertar en ellos esa motivación por aprender de diferentes maneras. Las principales causas que se consideraron para el diseño y la elaboración del plan y el material didáctico son con base en el área de oportunidad que se presenta en el campo de formación académica de lenguaje y comunicación, ya que la mayoría de nuestros grupos aún es muy complicado utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y discurso, además de expresar lo que saben, lo que sienten y construir sus propios conocimientos. De igual manera, otra de las causas es el poder desarrollar en los alumnos una confianza para participar en distintas situaciones y utilizar lenguaje diverso y vocabulario variado que enriquezca su léxico. Además de que la mayoría de nuestras educadoras a cargo del grupo no utilizan ni involucran el uso de las TICs en sus situaciones didácticas. En cuanto al enfoque pedagógico del campo del lenguaje y comunicación, se buscó en todo momento que los alumnos se comunicaran tanto de forma oral con intenciones de explicar lo que observaban, de una manera que los alumnos se involucraran en hechos y sucesos que pasaran dentro del jardín y de esta manera fueran capaces de describir características de objetos, de lugares y o personas. A continuación, describiremos la intervención innovadora aplicada para solucionar la problemática. En el siguiente organizador gráfico podemos apreciar que la secuencia didáctica Peques Jurásicos tiene como propósito general utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y discurso, expresar lo que saben y construir conocimientos. Sucesivamente podemos observar que el propósito para la educación preescolar es que los alumnos adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua materna, tal como mejorar su capacidad de escucha y enriquecer su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas. El aprendizaje esperado para trabajar con los alumnos se ubica en el organizador curricular 1 de oralidad y el organizador curricular 2 de descripción y explicación, siendo el primero para mencionar características de objetos, personas que conoce y observa, y el segundo para explicar cómo es, cómo ocurrió o cómo funciona algo, ordenando las ideas para que los demás las comprendan. Las actividades que se planearon para desarrollar dichos aprendizajes son: conociendo a un paleontólogo,
conociendo un dinosaurio. Dino Food, encontramos dinosaurios y el museo. Dentro de las adecuaciones que se realizaron para diferentes grados se encuentran dinosaurios misteriosos, las huellas del dinosaurio, jeroglíficos de dinosaurio y qué aprendí. Debido a que cada grupo es diferente y único, las normalistas establecieron variantes de la secuencia didáctica, entre los cuales se diferenciaban principalmente por el espacio, el tiempo, materiales y organización del grupo. Principalmente, el espacio varía entre el salón de clases, el salón de música, el patio trasero y el patio central. Por otro lado, el tiempo variaba desde 30 hasta 45 minutos dependiendo de la disposición de la docente en cada jardín. Los materiales también fueron causa de variante dependiendo de la complejidad de cada grupo, perseverando el uso de las TICs como proyector, computadora, videos, canciones y bocinas. En cuanto a la organización del grupo, variaba en grupal e individual. Esta secuencia didáctica trata sobre los dinosaurios, paleontólogos y jeroglíficos. Durante dicha secuencia, los alumnos podrán tener la oportunidad de expresarse oralmente, describiendo cómo es un dinosaurio, qué tipo de alimento come, cómo nace, cómo son sus huellas y cómo son sus características principales. Además, algunos de los alumnos conocieron la profesión del paleontólogo, describieron sus herramientas, características y además explicaron lo que hace. Las actividades involucraban que los alumnos participaran en juegos dinámicos digitales, como lo fueron memoramas, encontrar huellas de dinosaurios y herramientas de los paleontólogos. Al final del proyecto, los alumnos pudieron ser partícipes de realizar una búsqueda de huesos, fósiles o imágenes de dinosaurios, esto mediante un juego de simbolización en donde los alumnos hacían el rol de paleontólogos o de investigadores. Debido a los diferentes grados de complejidad para cada grupo, decidimos ajustar algunas partes de la secuencia didáctica. Para primer grado se bajó el nivel de complejidad, en algunos casos enfocándose más hacia la descripción de la característica más relevante de los dinosaurios en vez del paleontólogo, como es el caso del grupo de primero A del Jardín de Niños Alfonso Martínez Domínguez. En el resto de los jardines solamente se adecuó en cuanto al tiempo de las actividades, ya que la mayoría de estos estaban ocupados con los ensayos para el festival navideño. Resultados de la normalista Daniela Denise Díaz Herrera. Comenta que en base a la herramienta de evaluación de la situación didáctica, se pudo observar que en la mayoría de los alumnos se logró el resultado planeado de los aprendizajes esperados, ya que durante las actividades y fuera de estas se tuvo la oportunidad de escuchar a los alumnos expresarse más ampliamente de lo común. Al hacerles cuestionamientos, respondían a las preguntas de manera más completa mencionando las características de los dinosaurios y explicando más a detalle sus ideas buscando la comprensión de sus compañeros y maestra. La dificultad presentada fue el control de grupo. Sin embargo, el logro más significativo de esta secuencia didáctica en función de la problemática es el avance de 3 de los alumnos con más dificultades en el lenguaje oral, ya que se pudo observar una gran diferencia entre las primeras 2 jornadas y esta última. Uno de los alumnos no hablaba nada por sí solo, solamente al hacerle cuestionamientos repetía la misma pregunta, y durante estas 2 semanas adquirió más confianza e incluso demostró conocer el abecedario e identificar cada una de las letras diciéndolas todas de manera oral al verlas en la pared. Por otro lado, la alumna Daniela considera que los resultados obtenidos en función de la intervención docente de la innovación en la enseñanza no fueron satisfactorios y no hicieron mucha diferencia, ya que no contaban con proyector, por lo que se pidió prestado a una docente uno y olvidó llevarlo. Por lo tanto, se tuvo que llevar a cabo el juego de las TIC en una laptop, lo cual fue muy complicado para hacer su realización. En cuanto a sus resultados, Fernanda menciona que en función a la problemática fueron diversos, pero en general considera que, al ser un tema de interés para todos los alumnos, los logros obtenidos fueron muy favorables. En cuanto a que consiguió que cada uno de los alumnos participaran mencionando lo que más les había llamado la atención de todo lo que aprendieron en la semana. Por ejemplo, el nombre de los dinosaurios, el tipo de alimentación que llevaban, la comparación de algunos dinosaurios con animales de la actualidad, por ejemplo, el tamaño de una jirafa, el tamaño de una gallina y también el hecho de que conocieron y se apropiaron de materiales o instrumentos que necesita un paleontólogo para la búsqueda de los dinosaurios.
Por otro lado, menciona que una de las dificultades principales que tuvo fue que se enfocó demasiado en realizar actividades que llamaron la atención de los alumnos y dejó un poco a un lado el hecho de que describieran, por lo que fue de gran ayuda que asistiera un maestro de la normal el miércoles a la mitad del proyecto de innovación, para ayudarle a guiarla, y de este modo en las últimas actividades hizo énfasis en todo lo que había aprendido los alumnos en los primeros 3 días. La normalista Victoria comenta que en base a la observación del desempeño de los alumnos, la secuencia didáctica fue muy enriquecedora, ya que logró que todos los niños se involucraran, que describían características de los dinosaurios oralmente y que observaran más allá de lo que se ve a simple vista. Asimismo, la mayoría logró describir un suceso con oraciones completas y utilizando una mayor cantidad de palabras, tal como más interés en participar durante las diferentes situaciones. Por otro lado, uno de los principales retos que enfrentó fue saber cómo manejar las herramientas tecnológicas que posee el jardín, ya que durante la primera actividad se perdió el control del grupo al conectar el proyector y la computadora. Considera que le resultó complicado utilizar las TICs, ya que no había tenido la oportunidad de usarlas en secuencias didácticas anteriores. Notó que los alumnos mantenían mayor atención y participación al utilizar materiales diferentes. Fue de gran interés para los alumnos realizar actividades que involucraran el juego, ya que no solo el uso de las TICs marcó una innovación en su práctica, sino que al cambiar aspectos como los espacios, organización del trabajo en el aula, fue de beneficio para los alumnos, tal como lo menciona Díaz Barriga en el 2013. La incorporación de las TICs a la educación se ha convertido en un proceso cuya implicancia va mucho más allá de las herramientas tecnológicas que conforman el ambiente educativo. Se habla de una construcción didáctica y la manera de cómo se puede construir y consolidar un aprendizaje significativo en base a la tecnología. En estricto pedagógico se habla del uso tecnológico a la educación. Los resultados de la compañera Daira fueron positivos, ya que los alumnos adquirieron los aprendizajes esperados, debido a que el tiempo de la observación fue más extenso y dado que la normalista se quedó con los alumnos durante toda la semana por la ausencia de la maestra titular. Gracias a esto, pudo analizar todo el proceso de los alumnos para adquirir ese aprendizaje de una mejor manera. Observó cómo los estudiantes mencionan los conceptos adquiridos, además de su explicación y descripción fue un poco más clara día a día. Algo muy destacado fue que los alumnos comenzaron a escuchar los comentarios de los demás y aportaban sugerencias. Si los compañeros exponían algún comentario erróneo, teniendo así una mejor comunicación y un mejor aprendizaje entre ellos. En cuanto a los materiales, pudo detectar que al momento de la realización, la búsqueda de los fósiles, los alumnos sentían un poco más confundidos debido a que las piezas eran muy pequeñas, y al momento de construir el dinosaurio con los fósiles encontrados, los alumnos comenzaron a estresarse y desesperarse un poco. Algo que hay que señalar fue que probablemente la causa de que tuviera este éxito fue la falta de alumnos. Durante esa semana solo asistió la mitad del grupo. Tal vez si hubiese estado el grupo completo no se hubiera adquirido los mismos logros. La compañera relaciona este hecho con el aporte de Cole en agosto del 2004 en su libro Psicología de la Educación y Prácticas Educativas, mediadas por la tecnología de la información y la comunicación. No es en las TIC, sino en las actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes, gracias a las posibilidades de la comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la información que les ofrecen las TIC, donde hay que buscar las claves para comprender y valorar el alcance de su impacto en la educación escolar, incluido su eventual impacto sobre la mejora de los resultados del aprendizaje. En estas fotografías se muestra cómo es que los grados de primero y segundo participaron en juegos interactivos, tales como un memorama que involucraba la búsqueda de pares de paleontólogos y el distinguir objetos o instrumentos necesarios para el trabajo de un paleontólogo. Para el juego que se muestra en la segunda evidencia, en donde la normalista Daira y Fernanda realizaron distintos cuestionamientos que ayudaron a los alumnos a recordar el vocabulario que estuvieron manejando durante la semana, y sobre todo pidieron a ellos que dijeran por qué sí o por qué no dichos objetos deberían estar en la mochila, dando a pie que describieran el objeto que habían seleccionado. La normalista Victoria muestra la siguiente fotografía en donde los alumnos de primer grado se encuentran interactuando con el video Conociendo los dinosaurios, el cual consistía en que los estudiantes mencionaran características principales de los dinosaurios para después describirlas.
En la siguiente evidencia se muestra a los alumnos recorriendo el patio del jardín para encontrar mediante pistas cuál fue el dinosaurio que entró de visita al jardín, para después explicar el suceso dentro del aula, incluyendo la descripción de las pistas que encontraron, cómo encontraron al dinosaurio, ordenando sus ideas para decir qué pasó primero y qué pasó después. Lo siguiente se encuentra en el video, en donde podemos apreciar el momento en el cual los alumnos se encuentran interactuando con los juegos digitales. También se alcanza a apreciar cuando el alumno Heriberto pasa al frente, que aunque no se solicitó, pasó de todas maneras a explicar la herramienta que considera necesaria para ir a encontrar dinosaurios y explica para qué lo utiliza. En general consideramos que la innovación educativa puede ser de gran ayuda para concretar los aprendizajes de los estudiantes, debido a que los alumnos de estas generaciones nacen estando inmersos en la tecnología, y algunas veces es su principal fuente de información y entretenimiento en sus casas. Por tal motivo, creemos que comenzar a realizar más actividades donde ellos puedan interactuar con lo que para ellos es algo muy familiar en el aula podrá ser muy ventajoso para su aprendizaje. Tal como lo dice Aguilar en el 2012, la transformación que ha sufrido las TIC han logrado convertirse en instrumentos educativos capaces de mejorar la calidad educativa del estudiante, revolucionando la forma en la que se obtiene, se maneja y se interpreta la información. Sin embargo, hay que propiciar un pensamiento productivo en los alumnos a la hora de utilizar diferentes aparatos electrónicos. El uso de las TIC en la etapa temprana de la vida, como en el caso de la población estudiantil de preescolar, es determinante. El niño aprende de manera individual en esta etapa y esto lo podemos ver evidenciado observando a los niños de 2 y 3 años interactuando con teléfonos celulares o tabletas. Lo menciona Márquez, escritora e investigadora en educación preescolar, en un artículo de la revista Educar. Estamos seguras de que realizamos una secuencia didáctica exitosa, ya que la creatividad y el uso de los materiales fueron pertinentes desde que se establecieron en la planeación hasta que se utilizaron en el aula con los alumnos. Esta reacción tan positiva por parte de los alumnos es debido a que consideramos la utilización de un tema de su interés como punto de partida. Establecer una relación cercana con los estudiantes a partir de sus intereses y circunstancias particulares permitirá planear mejor la enseñanza y buscar contextualizaciones que los inventen a involucrarse más en su aprendizaje, según la Secretaría de Educación Pública en el 2018. Durante las experiencias vividas realizando un proyecto de innovación, podemos decir que las propuestas más atractivas que seguiremos utilizando son los juegos interactivos, ya que en la actual sociedad los alumnos necesitan estar inmersos digitalmente y virtualmente. Otra alternativa de innovación que proponemos es la organización del grupo, ya que puede jugarse con la interacción entre ellos al realizar actividades en parejas o en grupos más grandes que de 4 personas, para ver cómo afecta esto positivamente la participación de aquellos que tienen más dificultad para expresarse o para realizar cierto tipo de actividades.